que se llamaba Plataformas Mayores y que estaba muy padre, pero pues la desecharon, ya no va a existir. Si no, hasta los invitaba de oyentes. En fin, bien. La segunda generación, pues es el ensamblador, ¿verdad? En el cual, eh, en el lenguaje ensamblador, pues utilizamos códigos mnemónicos, o sea, códigos fáciles de recordar. Ujú. Existe una especie de compilador rudimentario que se llama programa ensamblador y las instrucciones son las mismas, ¿verdad? ¿Qué es lo que sabe hacer electrónicamente hablando una computadora? Sabe hacer aritmética, por lo menos sumas y restas y complementos. Ya computadoras picudas saben multiplicar y dividir, ¿verdad? Bien. Aparte de la aritmética, obviamente comparaciones. Comparo dos caracteres, comparo dos números, comparo dos direcciones. ¿Qué más puede hacer una computadora sin nivel más bajo? Operaciones booleanas, AND, OR, NOT, XOR, ese tipo de manipuleos a nivel bits. Y los brincos, obviamente, ¿verdad? Así, con esos ladrillitos tan básicos, tan elementales, se construyen todas las aplicaciones, hasta las más sofisticadas. Sale. ¿Todos ya llevaron ensamblador? Sí, ¿verdad? Apenas, pero sí lo entiendo. Yo no, profesor. ¿No? Apenas Sí, igual. No, yo tampoco, yo tampoco. ok. Y ya me lo preguntaste ayer, ¿no? Es poderoso, la verdad. Pues está lechudo, pero está bonito el ensamblador. Bueno. Y luego tenemos la tercera generación. Les dicen lenguajes de nivel alto. Ok. Aquí hay pues como 500 millones de lenguajes diferentes, ¿verdad? Sí, Muchísimos. ¿Cuáles conocemos? el básico, el Java, Python. Ajá, C, C++. muy bien. el C Sharp, Sí, Ruby, PHP, ajá. Y Pascal y Cobol y Basic y Fortran y bla, 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 bla. Un sí, chorricísimo. Perdón si se me sale una palabra altisonante por ahí. Ajá. Muchísimos lenguajes que se llaman procedurales. Correcto. La cuarta generación son herramientas muy sofisticadas que luego vienen de la manita de ciertos manejadores de base de datos, ¿verdad? Los 4GLs famosos. Informix tiene el suyo, Oracle tiene el suyo, Sybase. No sé si han trabajado alguna vez con un lenguaje de cuarta generación. o sea, con SMBD. Sí, de hecho el motor, digamos, el manejador de la base de datos es como el núcleo y estas herramientas nos facilitan la vida, se automatiza la creación de ciertas partes talachudas de una aplicación. Básicamente, pantallas, reportes, queries, ese tipo de cosas. ¿Sí? O sea, me quita un poco de chamba a mi programador. Básicamente esos son los lenguajes de cuarta generación. Hablamos de lenguajes para bases de datos. Sí, para Entonces sí, ciertas bases de datos particulares. sí, porque están las relacionales y las no relacionales. Bueno, básicamente para las relacionales. Ok. Muy bien. Sale. Inges, seguimos conectándonos muy tarde. Por favor, eh, vamos a cuidar ese aspecto, ¿vale? Disculpe, profe. Bueno, yo apenas pude conectar porque hubo una falla en mi internet y apenas volvió de nuevo la señal. Desde ayer, ¿no? Ajá, he tenido bastantes fallas. Voy a marcar a servicio técnico mañana, a ver qué me dicen. Por favor, Sí. sale, chavos. Bien.
Y finalmente, los lenguajes declarativos. ¿Ok? Bien, ¿quién me dice? Seguramente ya se los platicaron en alguna otra materia. ¿Cuál es la diferencia entre un lenguaje procedural y un lenguaje declarativo? No tengo idea. ¿No? Igual ya se los platicaron en otra materia. Bien, pues vamos rápidamente, perdón por el escándalo de mi vecino, a ver las dos partes o las dos componentes de un algoritmo. Voy a brincarme un poquito, ¿sí? Así como un programa se compone del algoritmo y de los datos, el algoritmo tiene dos partes. La lógica, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? La finalidad. Y el contexto. ¿Qué pasó? Creo que es él. Pensé que era yo. Sí, también pensé que era yo. Que se había pasmado mi máquina. A lo mejor se le cayó el internet. Maybe. Sí, también me espanté, pensé que era yo. Sí, quería preguntar, pero dije, no, ¿qué tal que después llega tarde? Iba a quedar como tonto. Creo que sí. Ya se sale. Sí, se salió, se le fue el internet o se le apagó la compu. Posiblemente haya sido eso. Brutal. Oigan, compañeros, ¿tenemos grupo de WhatsApp? No. ¿O sí? No Sí, sé. pásenlo. Pásenlo. Por fin. Es que yo creé uno, pero nada más han unido como 4 personas y dije, de seguro ya hay uno. Entonces, ¿se los paso? Sí. Órale. No, no lo pasen por aquí. No lo pasen. No, no lo pasen por este chat. Ah, no, mira, sí estoy. Pásenlo pregunta- personalmente. Pues si quieren, chequen el Word, bueno, es el Excel donde están todos los grupos, ahí lo publiqué. ¿A poco hay un Excel? Sí. Tampoco hay un Excel. Sí, Yo pensé que no habían subido este semestre. en el UPIXA, en el grupo de UPIXA oficial, ahí nada más ¿Cómo lo encuentro? busca publicaciones que digan Excel de grupos y todo eso, y ahí está, se llama Bueno, Excel eliminen ese link. 2022 No se vaya a meter porque está en los grupos de Upixa. ¿Cómo? Ya eliminen ese link del Excel porque el profe está en los grupos de Upixa. Eliminen ese link. Ahora ya chillones, porque si no el profe se va a meter y nos va a escuchar. Creo que aquí hay alguien más de ¿Entonces hacemos otro? materia. De la pasada, ¿cómo se llamaba? Presupuestos y finanzas. Creo que es Jonathan. Podemos hacer el grupo y se los rolamos después. Va. Uno por uno. Va. Nada más ven, van seleccionándolo y lo van mandando ahí al chat interno.
¿Alguien está en la 1 NV31 de Psicología de Trabajo? ¿No? Que Te nomás la no debo. aparece mi profe. No, no, yo no, bro. Mándale correo. Le mandé mensaje por Pinza, pero tampoco contestó. Pues igual y se le fue el internet. Hay que esperarlo. Hay que esperarlo porque si nos vamos nos amenazó que no nos podemos ir. No podemos matarle clase. Cierto. No, jamás maten la clase. Lo digo por experiencia. Es la prueba de vida. Yo soy la prueba viviente. Yo estuve en ese grupo que mató la clase en presencial. ¿Qué pasó? ¿En serio? Sí, nos reprobó. Aquí, trácatelas. No manches. Una leyenda entre nosotros. Ah, cool. Me contaron que reprobó a todo un grupo porque les descubrió un grupo de WhatsApp donde se ayudaban en los trabajos. Por eso es que lo dice, que no quiere ayuda de nadie. Eso es cierto. Ah, sí. Yo estaba en ese grupo. Al grupo de WhatsApp le llamaron. Había 3. Venta de animales. Venta zona centro. Y venta zona sur. Y pues el profe andaba en uno. Y ahí. Enojo Desde ahí porque salió el no puedo recurso. comprar su perrito. Qué bueno que les pregunté porque ya me dejó tarea y ni clase he tenido. ¿Cuál? De psicología. ¿La de psicología? Sí. Rayo, suerte, chavo. Apenas la subió hoy. Se pasa sola. Sí, esa materia no es tan pesada. Tú tranquila. Es que a mí me aburren esas materias y ya no entro. Ese es el problema. ¿Con quién te tocó? Se llama... A ver, dejen veo. Ahí viene el profe, ¿eh? Noé Méndez. Ah, no es bien chido. Ah, alivio. Cuando te dé clase vas a ver, es bien chido. Es la polla con cebolla. Estoy traumado porque igual el profe que me tocó en sociedad era chido, pero me daba flojera y ya no entraba. Hola. Hola, profe. ¿Qué onda, chavos? Se me fue la luz. Eso supusimos. Sí, estuve un rato fuera. No hay problema. ¿Desde dónde? No, pues disculpen. ¿Desde dónde nos quedamos, ¿Qué Iba a compone un explicar algoritmo? la parte de la lógica. Muy bien.
Pues déjenme volverles a compartir. Espero que no se vuelva a ir la luz. Algoritmos computacionales. Bien, entonces decíamos, el programa se compone de datos y de algoritmo. A su vez, un algoritmo se compone de lógica, ¿verdad? La finalidad, a dónde queremos llegar. Y control. Bueno, lo que platicábamos ayer, las estructuras de control precisamente son los detalles de un algoritmo. Cómo hago un ciclo dentro de un if o un if dentro de un ciclo, que son cosas diferentes, ¿verdad? Para resolver ese algoritmo. Bien. Entonces les iba a poner un ejemplo muy coloquial, a lo mejor muy chistoso, pero pues muy neto. Imagínense, bueno, si estuviéramos en modalidad presencial, ¿qué pasaría el viernes que no circula mi auto? O si yo agarro la jarra y no estoy en condiciones óptimas para manejar mi auto, ¿cómo me regreso aquí a la casa de ustedes, chavos? Gracias, pide un taxi. Pide un Uber. Claro. Pide un taxi, un Uber, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo manejo el auto, debo de controlar dos cosas. Por un lado, cómo sincronizar el clutch y la palanca para cambiar de velocidades, ¿verdad? En qué momento frenar para no atropellar al alumno que va cruzando la calle, o en qué momento acelerar, pues controlar el volante, las luces, todos esos detalles, ¿sí? Que en el caso del taxi ya no los tengo que tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque el taxista sabe manejar, ¿no? Y hasta si le digo cómo manejar, pues se me ofende, ¿no? Muy bien. Pues hagan de cuenta que estos detalles o parte de esos detalles de la implementación física es cómo manejar el carro, ¿sí? Entonces, cuando voy en el taxi o en el Uber, nada más le digo, pues voy a tal lado, ¿verdad? Depende cuánto haya tomado yo. Pues nada más le digo, a lo mejor, en cuál salida de circuito de Churubusco va a agarrar División del Norte, ¿sí? Y obviamente, pues vas a ir a Eje Central Lázaro Cárdenas, número tal, bla, bla, bla. ¿Sí? Es lo único que le tengo que decir al taxista. Bien, entonces, pues valga la analogía, ¿ok? Cuando yo estoy utilizando un lenguaje procedural como el C, como el Pascal, como el Java, como todos los que me mencionaron, bueno, pues es como cuando yo estoy manejando mi automóvil, ¿verdad? Debo de tener en mente la finalidad del algoritmo y los detalles particulares de cómo hacer esas búsquedas, esos ordenamientos. Ajá, que si el arreglo, que la lista, que... Bien. ¿Alguien le está dando algún déjà vu? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Me gusta. Bien. Casualmente. Entonces, casualmente, ¿verdad? Perfecto, me late. Entonces regresamos hasta la primera página. Bien, pues existen lenguajes declarativos en los cuales yo me ahorro gran parte de esos detalles y para enfocarme nada más en pues en la finalidad, ¿sí? De mi algoritmo. Y seguramente ya conocen algunos de estos, y si no, créanme, los vamos a conocer. Les platicaba de Lisp, ¿verdad? Lenguaje para procesamiento de listas. Es muy viejo, sí, digo, a mí me tocó ese lenguaje, pero pues ya pasé por UPIX hace muchísimas décadas, ¿no? Correcto. El Prolog, ese sí, les va a tocar en fundamentos de inteligencia artificial. Correcto. Ejemplo, a ver, Fernando está casado con Silvia, ¿sí? Eso es un hecho. Y Silvia es hermana de Beatriz, ¿ok? Es también un hecho. Y luego empiezan las reglas, ¿no? Si X está casado con Y y Y es hermano de Z, entonces X es cuñado de Z. Y entonces el motor de inferencias, palabreja,
inferencias del prólogo, se pone a buscar las posibles relaciones. Y va a decir, ah, sí, Fernando es cuñado de Beatriz, por decir algo. Obviamente es de nivel bastante más alto. Y sí les voy a poner unos ejemplitos en esos lenguajes declarativos más adelante. Bien, continuamos. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. Profe, aquí estamos. Sí, profe. O algunos, ¿verdad? Ya se dieron a la fuga varios. Bien. Una diferencia bien concreta. Cada instrucción del lenguaje ensamblador se convierte exactamente en una instrucción del lenguaje máquina, excepto por ahí unas que se llaman directivas, ¿no? Pero en general la relación es de uno a uno. En cambio, las instrucciones de los lenguajes de nivel alto se expanden o se convierten en no una, no en 20, en muchísimas instrucciones del lenguaje máquina. Muy bien. Continuamos con palabrejas raras. Ahorita les decía inferencias. ¿Quién me dice qué es una inferencia? Inferir. Básicamente es como lo que tú esperas con respecto a los datos que tienes. Ok. Más que datos, aquí ya hablamos de conocimiento, ¿verdad? Los Sí. datos son como estáticos, como que no tienen valor agregado. El conocimiento ya tiene alguna interpretación, algún valor, ¿ok? Si yo te diera mi fecha de cumpleaños, mi fecha de nacimiento más bien, pues lo puedes ver como un dato, ¿sí? Que puede ser muy útil, pero es un dato. En cambio, si decimos que cuando tienes más de 18 años ya puedes entrar a votar y haces la diferencia, la resta entre una fecha y la de nacimiento, etcétera, etcétera, digamos que ya tiene un significado, ¿sí? De acuerdo. Sin meterme demasiado en otras materias, porque luego, porque luego no se vale, ¿verdad? Muy bien. Entonces, inferencia es obtener nuevo conocimiento partiendo del conocimiento que ya existe. Así es una definición muy de bibliografía, ¿ok? Sí, es como en la estadística, ¿no? Que tienes Puede tus ser. datos para una muestra y ya con respecto a eso infieres cómo se va a comportar la población. Muy bien. Y esa inferencia que acabas de mencionar, porque hay de dos sabores, ¿será inducción o será deducción? Yo siento que deducción, ¿no? No. Ok. Pues sí nos chanas, Juana, ¿verdad? Pero es buena tu participación. Deducción, así en pocas palabras, es ir de lo general a lo particular. De hecho, aquí abajo dice, de lo general a lo particular, y siempre se cumple, ¿ok? Es fácil, por así decirlo. Así Cuando ya dice, tenemos la certeza, ¿no? es correcto, te da una certeza. Y bueno, vemos el ejemplito de una vez, otra vez con los automóviles, ¿sí? Mi automóvil Suru, mejor no les digo las placas porque me lo rayan, funciona en base a gasolina. Es un hecho. Y luego una regla, ¿sí? Si X es un auto de motor de combustión interna, entonces X contamina. Estoy diciendo lo mismo con una notación un poquito más matemática, ¿verdad? Yo puedo concluir esto, mi automóvil contamina, poquito, pero contamina, ¿sí? Esto yo no lo sabía, pero partiendo de 1 y 2 premisas, se les llama, obtenemos nuevo conocimiento. ¿Ok? De acuerdo. Correcto. Y lo opuesto, inducción, es ir de lo particular, generalizar. Bien. Y aquí sí hay que tener cuidado.
hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta para que se cumpla la inducción, porque si no, es como casi inventar, inventar cosas que no nos constan. Bien. La inducción matemática es algo muy formal, es algo en lo que sí podemos confiar, ¿ok? Pero no toda inducción es inducción matemática. De hecho, inducción matemática, así como que lo anotamos, porque en el segundo parcial cuando entremos a la parte de recursividad, vamos a ver precisamente inducción matemática, ¿sí? Es el elemento para que funcione la recursividad y tiene muchísimas aplicaciones. Muy bien. Porque si tratamos de generalizar sin bases, es como lo que decía Donald Trump, ¿verdad? De que todos los mexicanos son borrachos, flojos, bueno, decía más groserías, pero generalizaba a lo mejor muy a la ligera, ¿sí? Bien, y lo que necesitamos es que nuestras inferencias sean formales, ¿sí? Que se cumplan, que no sean especulaciones, pues. Pues de una vez vamos a platicar. Sí, le estoy robando un poquito de carne al siguiente taco, ¿verdad? Pero bueno, al fin de cuentas es nuestra materia. Bien, hay dos premisas para que la inducción matemática funcione, ¿sí? Hay una fórmula o un predicado, le vamos a poner el nombre F. ¿Por qué F? Pues por fórmula, por Fernando, por el nombre que ustedes gusten y manden. Bien, ¿qué es verificar? No el carro, cada 6 meses, no. Verificar es ver si algo se cumple, ¿verdad? Si devuelve true la función, por decir algo. Ok. Entonces, aquí, digamos, la primera condición es precisamente una regla. Si la fórmula F se cumple para el número n, que eso implique que la fórmula F también se cumpla para el número n más 1. ¿Sabemos que es un número natural? ¿Inges? ¿Números que no tienen decimales? Números enteros positivos. Bien. Entonces, esta es una regla y esto es un hecho, ¿sí? Dice que la fórmula F se debe de cumplir para un número elemental, en este caso el número 1, ¿sí? Y si lo pensamos es lógico, vamos a decirlo no tan formalmente. La fórmula F se cumple para 1. Se cumple para 1 implica que se cumple para 2. Si cumple para 2 implica que se cumple para 3. Y así sucesivamente para cualquier valor va a ser verdad la fórmula. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es algo muy básico, muy elemental. Así aprendimos a contar los seres humanos. Y hasta no tan humanos, ¿eh? No sé, los perritos, los animalitos que también son bastante inteligentes, ¿sí? Es bien interesante psicológicamente, pedagógicamente, el cómo aprendemos a contar, ¿verdad? Esta es digamos, lo que está ocurriendo en nuestros cerebros tan rápido que no nos damos cuenta. ¿Cómo ven? ¿Ciencia de ficción? ¿O hasta parece verdad, chavos? ¿Lo podría repetir, por favor? ¿Desde dónde me dejaste de escuchar? Desde la forma en la que aprendemos. Ok. Es que hacemos pues unas conexiones neurológicas bien interesantes. Híjole, imagínate que estamos en el salón de clases porque no estamos en el salón de clases, ¿no? Pero cuando yo golpeo el pizarrón y digo la palabra blanco, ¿sí? Pues, ¿qué va a pensar un bebé? Va a pensar
Llora. No. Sí, porque está fea la clase. No. Va a asociar tentativamente la palabra blanco a que está vertical. ¿Ok? Y al ratito, no sé, yo agarro ¿qué será bueno? Una bola de algodón, ¿sí? Y digo la palabra blanco. Entonces, ¿qué estaría pasando en el bebé o en tu sistema experto? ¿Lo relaciona? Deshaces la tentativa que habías hecho, porque ya no concuerdan, ¿verdad? La segunda cosa que estás viendo con, con lo que habías creído que significaba la palabra blanco. Entonces, haces una nueva asociación, ¿sí? Híjole, voy a sonar muy pedagógico, ¿no? Pero en realidad, estamos haciendo miles de veces al día aprender, desaprender y reaprender, ¿ok? Porque cada concepto son nuevas conexiones sinápticas. O sea, la ruta por donde pasa por cuáles neuronas pasa un concepto, ¿sí? Eso es realmente lo que define el conocimiento. ¿Te hice más bolas? No, todo claro. Sí, ok. Y obviamente, pues me salí un poco de la materia, pero sí era interesante este, eh, este enfoque, ¿sí? Precisamente la recursividad se va a basar en la inducción matemática. Vamos a ver lo mismo más adelante con otras palabras, con otros ejemplos, porque la notación matemática formal como que nos da dolores, pues dolores físicos y psicológicos a veces, ¿verdad? Bien. Y pues estas dos cláusulas son condiciones suficientes y necesarias para que siempre se pueda verificar la fórmula F, ¿sí? F por decir un nombre. Bien. Entonces, la conclusión es que hay dos tipos de inferencias. Deducción de lo general hacia lo particular. Inducción vendría siendo lo opuesto, ¿verdad? De algo particular que ya conocemos, intentar generalizar. Y, repito, es riesgoso. Si no tenemos bien formalizado esto, pues podemos decir cosas que no son ciertas. Hay que tener cuidado en la inducción. Perdón. ¿Vamos bien? Sí, 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 profesor. profe. Eso creo. Ok, chicos. Si me dejan de escuchar, me dicen, por favor. Es que ya la última clase y como que ya se nos va acabando la voz. Bueno, Claro, le avisamos. ok. También es importante que recordemos cuáles son los recursos de cómputo. Porque la materia, al fin de cuentas, es de alguna forma medir el tiempo, la memoria y los recursos que consume un proceso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer algunas formulitas muy sencillitas para medición. Bueno, pues recordemos algo del hardware. Ya sabemos los componentes físicos del sistema, ¿verdad? No nada más estoy hablando de PCs, hablando de computadoras en general. Tenemos el CPU, que antes se notaba más la diferencia del CPU y todo lo que estaba alrededor, cableado, se llamaban periféricos. De ahí viene el nombre de periféricos precisamente. Ya sabemos que es para entrada y o salida de datos. Nada más que ya en el cómputo personal, pues en el mismo gabinete está todo y ya como que perdemos un poquito pues la noción de hasta dónde llega el CPU, ¿verdad? Bien. Entonces, estos se los van a platicar en arquitectura, pero dentro del CPU tenemos la unidad de memoria principal,
o random access, o volátil, o tiene muchos nombres, ¿sí? La unidad aritmética y lógica, en inglés, ALU. ¿Qué es lo que hace este cuate? Se encarga de las operaciones matemáticas y lógicas. Sí, exactamente. ¿Y qué creen? Pues son las instrucciones de máquina dichosas que hemos estado platicando. Ujú. Hay quien dice, este es el que hace la chamba, y la unidad de control es el jefe que le dice qué chamba hacer. Ujú. Efectivamente, la unidad de control, ¿para qué sirve? Sirve para decirle cuál es la siguiente instrucción a ser ejecutada. Así como Es que el parece. PM. ¿Mandé? Es el PM. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Así como que suena injusto, casi, casi, ¿verdad? Pero es su razón de ser. Bien. Y bueno, obviamente tiene que haber comunicación con los periféricos. Bien. Dentro de la unidad de control, ¿sí? Tenemos registros, en general, registers. Ok. ¿Qué es un register? Un registro. No te pases. Sí. Ok, la palabra registro, el español pues no es muy bueno para cuestiones tecnológicas, ¿verdad? Record es una cosa de lenguajes de programación, no, register, por eso lo puse en inglés. Un registro es un área de memoria, ¿verdad? Pero que no está dentro de la memoria principal, porque las direcciones de RAM son como enteros, ¿sí? Enteros muy grandes, a lo mejor no los conocemos, pero son numéricas. No, los registros de propósito general tienen diferentes nombres, hay diferente cantidad de ellos en diferentes procesadores y pues siempre queremos más, ¿verdad? Pero no se puede, ¿sí? Ven, esto neta no se los habían platicado nunca. Yo recuerdo que vi algo de registros en esta de... Ah, no me acuerdo cómo se llamaba la materia, pero ya se me olvidó qué era. Ajá. Bien, ¿cuánto mide un registro? Mide una palabra, ¿sí? Si estamos hablando de Intel 8086, o sea, de 16 bits, pues cada registro mide 16 bits, ¿ok? Son chiquitos. ¿Qué tienen de bueno? Que el acceso a los registros es inmediato, casi, casi no tarda. Es más rápido que los bytes de memoria principal. Un byte de memoria principal es como cuando iban al Soriana, al Walmart, a dejar algo en paquetería. Sí les tocó que dejaban la mochila y les devolvían una fichita con un número. Sí. Ah, Sí. bueno, Sí. esa es la ¿No tiene que ver dirección. con la ROM? Ah, muy bien, para allá vamos. Y luego, esa fue como escribir en memoria. Y luego ya cuando retiras y das el numerito, pues estás como recuperando ese byte, esa variable que estaba en alguna casilla de memoria. Bien, bueno, RAM, Random Access Memory. Ahorita acabas de decir ROM, Read Only Memory, ¿verdad? ¿Qué Sí. quiere decir Read Only Memory? Solo es de lectura, no los puede Es correcto. modificar. Es correcto. ¿Sí? Digamos que ya están, no puedes guardar tu mochila ahí, ¿sí? Lo más que puedes hacer, llegas con con tu fichita, dame una copia de la casilla número 20. Ah, sí, tengo una copia de la mochila, pero sigue ahí Es la mochila. como, es como los datos que se almacenan en las computadoras, que se pueden checar desde la BIOS. Así formatees N veces, esos datos siempre van a estar. En teoría sí. Se puede dañar la BIOS, pero mejor no. Ajá. Muy bien. Bien. RAM, pues es lectura y escritura.
o de entrada y salida. ROM, como bien mencionan, ¿verdad? Pues es para ciertos valores, pues ciertos bytes que no van a cambiar. Y obviamente, pues es muy poquita la memoria RAM. No nada más es BIOS, pero es un ejemplo de la memoria ROM. Y bueno, si recuerdan ustedes de la materia de, ¿qué es? Tecnología digital, ¿verdad? Hay variantes. Por ejemplo, está la EPROM. La doble EPROM. Y por si no fuera suficiente, tenemos concierto de perros ahorita. Luego mi perra también hace lo mismo. ¿Sí? ¿Sale? O sea, la ROM que está inamovible, grabada en piedra, y EPROM, ¿qué quiere decir? Creo que escribe con doble M, ¿verdad? Creo que sí. A ver, déjalo checo. Sí, Bueno. con doble M. Ah, bueno. No es clase de English, sorry. Hay varias derivadas, varias memorias derivadas. EPROM, hay algunas que son borrables y programables, pero no por, digamos, la computadora en sí, sino por dispositivos especializados, ¿verdad? Con valores de voltaje más altos, o hay algunas con diferentes características físicas. Ujú. Está la EAROM, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas diferentes variantes de memoria. Bien. Pero regresando al tema de los registers, por ejemplo, ustedes con lo que van a trabajar va a ser pues seguramente computadoras Intel, ¿sí? Entonces, van a conocer el AX, BX, CX, DX, son registros en los cuales podemos almacenar a lo mejor un número entero, a lo mejor un carácter, a lo mejor una dirección, ¿ok? Estoy hablando de programación en lenguaje ensamblador. Correcto. Genéricamente se les llama GPRs, registros de propósito general. ¿Ok? Y repito, ¿cuántos hay? ¿Cómo se llaman? ¿Para qué los usamos? Eso cambia mucho, mucho entre unos y otros procesadores. Pero, por ejemplo, el program counter, en algunas se llama program counter, en otras computadoras se llama instruction pointer, ¿verdad? Tiene la dirección de la siguiente instrucción a ser ejecutable, ¿sí? Por ejemplo, el status word en algunas compus, en otras se llama flags, ¿sí? Tiene el resultado de la instrucción que se acaba de ejecutar, ¿sí? ¿Fue el resultado negativo o no? ¿Hubo overflow, sí o no? ¿Hubo carry, sí o no? O sea, son bits. Uh-huh. Así de, ¿cómo decirles? Así de básico, pero rápido, es pues la computadora, la arquitectura física de una computadora. ¿Sí? Y por eso les pongo puntos suspensivos. O sea, es etcétera. ¿Sí? Sí, son bien importantes estos registros.
Ok. ¿Vamos bien? Sí. Hasta ahorita sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos. Pues les adelanto, por ejemplo, la cantidad de memoria está limitada. Por mucha que tengamos, pues debemos de cuidarla, ¿verdad? Primero, por así que medir cuánta memoria utiliza un algoritmo, un programa particular, ¿sí? La idea, pues, una de las cosas importantes que se van a llevar de esta materia, pues es que seamos eficientes para la memoria, para el tiempo de ejecución, básicamente. Y también otra cosa importante, bien importante, el pensamiento recursivo. ¿Ok? Cambiar así como un switch en nuestro cerebro para dejar de pensar tanto en ciclos y empezar a pensar más en recursividad. Pero eso todavía lo vamos a ver hasta el siguiente parcial. Sí, sí, como que estamos adelantando demasiadas cosas, ¿no? Bien, pues vamos a irnos calmados. Bien, también recordemos, seguramente les platicaron esto en lógica, ¿verdad? El software es un conjunto de programas, ¿sí? Ojo, no son cosas abstractas, ocultas, fantasmagóricas, no, son programas, ¿sí? Para que funcione el hardware. Si no existe, si no tiene alma, pues el cuerpo nomás no jala no hace nada, el fierro. Bien, tenemos una clasificación. Las aplicaciones, ¿cómo las abreviamos? App. App, ¿verdad? Muy bien, application en inglés. Sí, son los programas que resuelven la necesidad del usuario final. Es el cuate que no sabe nada de computación y no tiene por qué saber nada de computación. Y es la razón de ser pues, de que existamos los desarrolladores, ¿verdad? Sí, luego lo odian, pero pues gracias a él es que hay chamba, ¿no? Bien. Y tenemos otra clasificación, software de base o software del sistema. Son programas también. ¿Cuál es la diferencia? Sirven para desarrollar y o para ejecutar otros programas, ¿verdad? Como bien dijo Citripio alguna vez, máquinas construyendo máquinas. Qué perverso, ¿no? Brutal. ¿Verdad? Ok. ¿Qué conocemos? Obviamente compiladores, editores, intérpretes, herramientas para depurar o debuguear, link editores, manejadores, el mismo shell, todas esas partes, digamos que no las utiliza físicamente el usuario final, ¿no? Sirven para, pues, son partes para desarrollar otras partes. ¿Ok? De acuerdo. Sí, de acuerdo. Muy bien. Y otro lenguaje, perdón, ejemplo así muy, pues muy burdo, ¿no? Muy coloquial. Pero ustedes sí conocieron físicamente UPIXA, ¿verdad? Ya soy fósil, Yo profe. sí. Ajá. Yo sí, profe. Sí, profe. Cuando los traían de un edificio para otro. Por lo menos 4 meses. Cuando Ajá. estaba Llega- delgado. Llegan 40 segundos de básicas a ingeniería. Muy Cuando bien. estaba delgado porque caminaba. No, eso sí estaba pesado. Y luego los profes que luego no respetaban los tiempos. Sí. Sí. No, ni me digas que yo subí como 200 kilos en la pandemia. Pero bueno. Estamos igual, profe. Ajá. Sí soy. Fíjense que hay un edificio, el primero, el de pesados. ¿Sí entraron a donde están las máquinas grandotas? Sí. Las Sí. de- Sí, profe. Ah, muy bien, perfecto. Taladro, fresadora, cepillo, pues las máquinas de control numérico. ¿Qué es lo que fabrican esas máquinas? Piezas. Piezas de otras máquinas. Muy bien.
Y a una máquina que la utilice el usuario final, pues otra vez mi automóvil, ¿verdad? Yo no tendría que saber mecánica para poder manejar. Es recomendable, pero no necesito saber nada, ¿verdad? Yo con saber manejar y comprar mi automóvil ya me puedo trasladar en toda la ciudad. Entonces hagan de cuenta, sí, que el carro sería una aplicación y las otras máquinas raras que ven los compañeros de industrial, pues vendría siendo como el software de base, pues. ¿Ok? Sí. Sí. Bueno. Pues la definición de un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos enfocado a resolver un problema que, y aparte que no tiene ambigüedad, ¿verdad? Sale. Conjunto ordenado de pasos. No podemos hacer el paso A antes de hacer el paso B. No es en el orden que queramos. Un ejemplo de ambigüedad. ¿Sí entendemos la palabra ambigüedad? Que algo no es concreto. Sí. Podría ser. Que puede Más bien tener algo. varias interpretaciones, ¿no? Muy bien, puede tener varias interpretaciones correctas, ¿sí? Así como el albur, ¿verdad? Que son re buenos ustedes para el doble sentido. Bien, por ejemplo, así, en lenguaje castellano, la mitad de 2 más 2. ¿Por qué es tan ambiguo? Porque no sabemos si primero se hace la mitad de 2, pausa, wait for it, más 2, o primero se hace la suma 2 más 2, pausa, y después lo dividimos entre 2. Claro, un lenguaje de programación, ¿cómo resuelve esa ambigüedad? Pues dándole precedencia o jerarquía a los operadores. Y eso se los van a platicar en la materia de, ustedes son ingeniería, teoría de la Estructura de computación. datos. A mí me lo enseñaron en estructura. Sí, Con claro. pilas. Pero aparte, en teoría de la computación, ves las gramáticas ambiguas. Pero bueno. Solo veo autómatas, profe. Sí. Ok, es una materia, pues, medio ruda, pero bonita. Bien. Bueno, sí nos quedó claro lo que es la ambigüedad, ¿sí? Un algoritmo no puede ser ambiguo. ¿Por qué? Porque si yo ejecuto un algoritmo varias veces, claro, con los mismos datos o las mismas entradas, debo obtener siempre los mismos resultados. Si no, pues algo está fallando. Bien. Debe ser finito, obviamente. No importa que tarde los horas y años en ejecutarse, pero debe de terminar en algún momento, ¿sí? Un ciclo infinito, por ejemplo, si a ustedes les gusta while true, pues eso podría no terminar nunca, ¿verdad? Si no es una buena costumbre de programación. Bien, un ejemplo, ¿sabemos qué es la cardinalidad? Nope. Es el tamaño de un conjunto, ¿sí? Bien, si hablamos de conjuntos abiertos, pues yo no puedo decir cuántos elementos tiene, ¿verdad? Porque es infinita la cantidad de elementos que tiene. Entonces, un ciclo de este tipo nunca terminaría, ¿sí? No cumple con las características de un algoritmo. Bueno, encaminado a un fin. Pues evidentemente, ¿sí? Tiene que tener alguna razón de ser. Y aquí va a venir otro tema interesante. Bueno, lo vamos a platicar ya la próxima semana, lo que es un problema. ¿Sí? Intuitivamente, ¿qué es un problema? Pues algo que nos duele la cabeza y la muela, ¿no? Pero tiene características también
los problemas, ¿sí? Y bueno, pues creo que en todas las materias, siempre las primeras semanas, pues echamos la aburridora, ¿no? Pues, de las definiciones y el rollo y todo esto, ¿sí? Entonces, no se espanten, no toda la vida es así como tan aburrido, ¿vale? Después llega lo rico. ¿Eh? Después llega lo rico. Ajá. Muy bien. Ojo, el algoritmo es algo abstracto. El programa ya es algo más aterrizado, ¿sí? El algoritmo, cuando yo lo escribo en algún lenguaje de programación, ya se llama programa. Pascal, Java, C, COBOL, BASIC, bla, 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 bla. ¿Ok? Luego, ese programita ya lo compilo y lo ejecuto, ya se llama proceso. ¿Ok? Y el proceso es el que realmente consume recursos de cómputo. Ok, por eso les eché el rollo de hace rato. ¿Ok? Bueno, para terminar, chavos, estoy hable y hable de recursos de cómputo, pero no lo he definido. Pues aquí dice, ¿sí? Son los elementos que se consumen. ¿Cuáles son los recursos básicos? La memoria RAM, ¿sí? No es infinita. El tiempo de CPU, ojo, no el CPU, el tiempo de CPU, ¿sí? Se supone que por utilizarse no se debería gastar, ¿sí? Mi Intel Core i5, ya me estoy balconeando con ustedes, ¿verdad? No se debería de gastar, ¿sí? Es el tiempo de CPU el que es algo limitado. ¿Se entiende la diferencia? Sí, creo. Sí, profe. Creo. Ok. Yo no entiendo la diferencia. ¿Cómo El, el tiempo? el procesador en sí es un chip. Yo tampoco. Es un chip, Perdón. ¿verdad? Físico. Sí. ¿Ok? Alguna vez seguramente has abierto una compu. Lo puedes sacar. Sí, yo armé la mía. Le puedes poner el dedote y lo echas a perder, no sé. Y te cuesta una lana, el procesador. Ok. Si tú tienes la compu trabajando, en teoría no se gasta. Ujú. O sea, digamos que podría servirte años y años ese procesador. Ya sé que me vas a decir, oye, pero con el tiempo se hace obsoleto, ¿verdad? Y cada vez más rápido. Bueno, si no estuvieran sacando nuevas versiones de software y no necesitaras cada vez más y más memoria, parece que fuéramos adictos al azúcar, ¿verdad? Podrías tener una computadora teóricamente funcionando para toda la vida. De hecho, así era, cuenta la anécdota en el siglo pasado. ¿Sale? Por eso Es digo como que el no se llamar Celeron al 2004. Hace ya un poquito de años, ¿verdad? Ok. Por eso digo que el CPU en sí no se consume. Lo que está limitado es el tiempo de CPU. ¿Por qué? El procesador realmente hace una sola instrucción a la vez, ¿ok? Sin meternos en el rollo de multinúcleos reales y virtuales, no. Vamos a pensar un procesador normal, ¿sí? Realmente lo que hace el sistema operativo te da la impresión de que se ejecutan simultáneamente varias aplicaciones, porque pone a dormir una y luego le da paso a la otra. Pero en realidad, pues el procesador en cada instante solo ejecuta una instrucción, ¿sí? Mientras más carga le pongas, mientras más aplicaciones tengas abiertas, pues la velocidad se va a dividir entre todas ellas. O sea, no puedes sacar agua de las paredes, pues. ¿Tiene que ver con la frecuencia de procesamiento?
Bueno, sí, esa es una limitante, ¿no? También sin meternos en rollo de overclock y todo eso. O sea, pensando, mismo procesador, misma velocidad, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, ¿qué rendimiento te va a dar? Depende cuántas cosas tengas en ejecución en segundo plano. ¿Sí? No hay más. Tú empiezas a cerrar todas las transferencias que lanzaste otra vez. Todas las transferencias que tienes y estás generando un proyecto pesado en NetBeans y estás haciendo rendering de un video que también chupa un chorro de recursos, etcétera, etcétera. Créeme, el procesador, pues le quita atención a unas cosas para dárselas a otras. ¿Sí? Aquí, Como que los turnos más que podría ser. preguntar, básicamente es una de las cosas que hace el sistema operativo. Mira, aquí más que preguntarles si se entiende, a lo mejor lo que debe preguntarles es si se cree, ¿verdad? Porque a lo mejor pues también suena a pura ciencia ficción que les estoy echando, ¿no? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Van a llevar la materia de sistemas operativos o ya la llevaron? Yo Me la toca estoy llevando después de ahorita. esta. Ay, no me Igual digas. me toca después de esta. Ok, Ya la estoy llevando en este semestre. Yo ya la Es igual llevé. de cuarto. sí, ¿verdad? Ok. Bueno, hubiera sido nice que la hubieran llevado antes de, porque ahí precisamente les platican lo que es multiproceso, multitarea, multiusuario, y que el procesador es uno solo, ¿sí? Es muy rápido, y por eso pareciera que atiende a más de un proceso, ¿sí? Pero ahora sí que, pues, como Quicksilver, ¿no? De uno en uno, ¿sí? No hace más de una instrucción simultáneamente. Brutal. ¿Ah? No, que está bien. Correcto. A ver, chicos, entonces la memoria RAM es cara. Pues sí, sí es cara, pero el tiempo de procesador es más caro, ¿verdad? Es un recurso, pues, más importante que debemos de cuidar. ¿Quién me dice otro recurso que es mucho más caro? Recurso de cómputo. La ¿La VRAM. tarjeta gráfica? No, déjate de eso. Hace ratito se Esa notó. memoria, la L2, L3, esos niveles, ¿no? Bueno, pero seguimos hablando de memoria. Ajá. Hace ratito ¿No es ¿qué la nos pasó? VRAM? Seguimos hablando de memorias, diferentes sabores de memoria. El ancho de banda antes ni nos preocupaba cuando el cómputo era centralizado. ¿Por qué? Pues porque en el mainframe el usuario llevaba físicamente sus datos, sus insumos, procésamelo allá y se llevaba sus resultados. Mientras más distribuidas son las aplicaciones, cada vez necesitamos más ancho de banda, ¿sí? O sea, comunicaciones. Y eso es un recurso bien caro. Cuando ustedes programen web o aplicaciones móviles, pues cada vez consumimos más, más de ese ancho de banda. Es como una tubería de agua, ¿ok? O sea, pues tú le puedes abrir más o le puedes abrir menos, pero no puede salir más agua de la que tienes en tu tinaco, ¿verdad? Pues no. Pues imagínate que hay poquita agua en el tinaco y me estoy bañando, es clásico, ¿no? Y le abre mi esposa en el fregadero. Pues el agua que empieza a salir por acá, pues me baja la presión, ¿no? Y de la regadera, ¿sí? Eso es lo mismo que pasa con el ancho de banda. Aunque tengamos mucho, pero se divide entre todas las aplicaciones que necesitan hablar a través de la red. ¿Ok? De acuerdo. Perfecto. Ok. Sí. Ay, estos. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos si algo es un recurso o no es un recurso? Se consume. Así casi como los recursos naturales renovables y no renovables, ¿sí? Bueno, si se puede acabar,
sí es un recurso de cómputo. Ustedes que son ingenieros, ¿la energía se consume? Sí se consume. ¿Una fuerza se consume? No, no se consume, ¿verdad? La fuerza de gravedad, pues no se consume, ¿sí? Se supone que siempre va a existir. ¿Ok, chavos? De acuerdo. Sí, profe. Sí. A ver, perdón. El punto, ¿Duda? pero la batería de, por ejemplo, una laptop, un portátil entraría como recurso, porque si le exiges mucho, pues consume más recursos hacia la batería, se agota más rápido. Buena pregunta. Sí, estoy de acuerdo contigo. Sí hacen efecto de memoria, pero vamos a pensar en una batería ideal que siempre se pudiera recargar al 100%, no sería, digamos, la batería en sí no sería el recurso, sino la carga almacenada en la batería. Esa sí es finita. Ok, profesor, gracias. Es buena. Entonces, ¿se contaría como recurso el desgaste de las memorias que se hacen cuando se utilizan y todo eso? Ok, podría ser. En teoría, no se desgastan. Yo sé que en la práctica sí ocurre eso, ¿no? Porque al fin de cuentas, pues los componentes no son eternos, ¿sí? Si se desgastan, eventualmente lo podrías contabilizar como un recurso, ¿ok? Bien. Ahora, no se angustien, no vamos a ponernos tan cuentachiles en ese aspecto, ¿ok? Las formulitas que vamos a empezar a aplicar, sobre todo vamos a contabilizar instrucciones que en teoría tienen tardan un tiempo constante. Ajá. Entrada y salida, aritméticas, de asignación, de comparación, algunas instrucciones muy básicas. Y vamos a hacer por ahí unas formulitas, unos polinomios bien sencillos, ¿ok? Para medir, entre comillas, cuánto tarda un algoritmo en función de n. Ok. Pero bueno, pues creo que ya se quedaron sin voz ahorita, chavos. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ok. Ojalá. Sale. Vamos a descansar, chavos. El lunes es día... Es Festivo. día Es inhábil. descanso. Sí. Entonces nos toca hasta el jueves. ¿Sí, verdad? Jueves. Hasta el jueves. Ok. Sí, hasta el jueves, profe. Ok. Échenle, por favor, una repasadita, ¿sí? Luego, si se me olvida compartirles algún material que hayamos quedado, con toda confianza me recuerdan. ¿Para qué va? Sale, ¿A chavos. qué dijo que le debíamos repasar? Es que ando medio mal de la conexión. Yo también. No, que si les quedo a deber algo de material, ahorita pues prácticamente no. Ahorita lo único que les he compartido, O unos videos. sí, Los videos que están en el Piensa. en el Piensa, correcto. Sale. Digo, cualquier cosa, si se me va el camión, me recuerdan, con toda confianza no pasa nada, ¿ok? Sí, profe, Ok, gracias. está bien. Sale, chavos. Pues buen fin de semana largo. Gracias, Igual, profesor. Igualmente. igual, Hasta luego. Se cuidan. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego. A comer. Provecho. Provecho. Gracias. Ya hace hambre, provechito. Sí, ¿verdad? Profesor, Au. soy Herrera Ramírez. Quería ver si había algún inconveniente si el día miércoles faltaba clase. Es que iba a llevar a mis papás a vacunar y justamente no sé cuánto voy a tardar y no sé si pueda llegar a la clase, que es temprano. Herrera Ramírez. ¿Tú ya habías llevado conmigo alguna materia? Sí, ¿Me suena? profesor. Sí. Ya había ¿Algo? tenido